soy Luis Migueles, nací en la provincia de Entre Ríos, en un lugar que se llama San Salvador. Tengo 49 años. Hice atletismo hasta el año 87. Soy Antonio Silio, nací el 9 de mayo de 1966 en Nogoyá, Entre Ríos. Me dediqué al atletismo desde los 15 años hasta los 40. Sigo entrenando, pero ya lo hago de forma más tranquila. Mi nombre es Oscar Cortines, más conocido como el Indio de Morón, representando al club Los Ñandúes. Y como siempre digo, el maratón es el que me llevó a los Juegos Olímpicos y es la prueba que más alegrías me dio en mi carrera deportiva. Bueno, ahora que me voy a encontrar con el Indio y Antonio Silio, después de, más que nada con Antonio muchos años, me gustaría recordar nuestros comienzos como atleta. Reencontrarme de nuevo con Oscar Cortines y con Luis Migueles es como revivir un poco el pasado también, ¿no? Creo que Luis y Antonio son atletas que principalmente nunca se olvidaron que fueron atletas, aman el atletismo y no viven del atletismo, viven para el atletismo. Juntarnos es ni más ni menos que sumar energías, que haya muchos Antonios, que haya muchos Silios, que haya muchos Migueles y Dios quiera que haya algunos indios más de los que hoy la estadística dice. No hubo nada que nos detuviera, entonces el denominador común de los tres es justamente eso, que cada uno de los escollos que nos presentó la vida nos sirvió para crecer y avanzar en ese objetivo que teníamos bien definido. Esta semana en Buenos Aires en Carrera te queremos presentar un programa muy especial. Reunimos a los 3 corredores íconos de la historia del atletismo argentino. 3 hombres que no solo triunfaron en nuestro país, sino también en el exterior. 3 hombres que tienen en común historias de sacrificio y de lucha. Antonio Silio, Luis Migueles y Oscar Cortines, en una charla imperdible. Este es un programa que muestra por qué correr es mucho más que un deporte. Bienvenidos al programa de la capital sudamericana del running. Bienvenidos al especial de Buenos Aires en Carrera. Para mí, un orgullo esta invitación y juntarnos en esta charla de amigos y amantes del atletismo. Así que creo que cuando surgió la iniciativa, qué mejor que poder reencontrarnos y rememorar esos lindos años de atletismo que nos dio y hoy ya desde la otra etapa querer devolverle algo al atletismo. Así que juntarme con ustedes es un placer. Aparte, Antonio, bueno, a vos te veo siempre porque trabajamos casi juntos, pero Antonio hace un montón de tiempo que no lo veía. Así que Antonio, bienvenido otra vez. Hola Luis, hola Oscar. La verdad que bueno, uno va como en un salto, ¿no? Porque yo cuando empecé a correr, el que tenía como referente era Luis, en Entre Ríos, ¿no? Un poco en la zona, Entre Ríos, ahí, zona linda, zona de... buenos atletas. Buenos atletas, ¿no? En ese momento. De San Salvador a Nogoyá, no sé si hay como 150 kilómetros. Y nuestro comienzo, yo creo que bueno, nos encontramos por Villaguay, por Villa Lisa, Villa Clara, corriendo. Vos eras más, en ese momento, corredor de distancia más larga, luego te dedicaste a los 800 metros, ¿no? Sí, yo creo que fue como, en mi caso, no sé si fue el tuyo también, fue como comenzar de casualidad. Como decía, esas carreras de Villaguay, Villa Lisa que nos encontrábamos, Villa Clara. Yo arranqué porque jugaba al fútbol y mi entrenador me dijo, bueno, hay una carrera en Villaguay, en Villa Lisa de 5 kilómetros y eligió los que más o menos corrían, fuimos. Esa carrera, la primera fue, abandoné, no estaba preparado y dije, como era muy cabezón, dije, bueno, no puede ser que la primera abandone. Eso es año 80, ¿no? 80 más o menos. Ajá. Así que dije, no, la próxima entreno más para la próxima que no me pase lo mismo. Y así fue como que, poco de casualidad, por iniciativa de mi entrenador de fútbol, surgió lo que fue después mi carrera. Me fuiste agarrando el gustito en las carreras. Me gustó y me gustó... A ver, uno creo que la diferencia que hace un gran atleta me parece que es... A mí no me gustaba perder a nada y no me gustaba que eso me pase. Me parece que eso lo que me ayudó en el futuro y es como que decir, no hay que dejarse vencer y a mí me parecía que ese era mi espíritu. La pasión en cada una de las disciplinas del atletismo, de cualquier tipo de deporte y que creo que se fue marcando en el ADN de uno para cuando me tocó acompañar a mi padre desde muy pequeño a las competencias que él hacía como hobby. Claro, yo quería competir y yo veía que
compitiendo. Después los chicos de mi edad decían que viajaban a distintas ciudades y el sueño mío, yo vengo de un barrio bastante sencillo, humilde, una familia trabajadora de Morón, en el cual la mejor manera que tenía de poder conocer otros lugares, otras ciudades, era con el deporte. Creo que explicar el apodo mío de indio, que el apodo mío es una conjunción de entre los quilomberos que era en el colegio, sumado a que tenía unas zapatillas que eran agujero con cordones, y como corría tanto en las clases de educación física, yo sentía que con la fricción del pie se me rompían fáciles las zapatillas y no me las podían cambiar enseguida en mi casa. Entonces yo iba con las zapatillas que eran agujero con cordones a clase. La mejor manera que encontré para que me duren más las zapatillas, me sacaba las zapatillas, jugaba en patas y así las zapatillas hacía que me duraran un poco más. Esas pequeñas carencias o cosas que me faltaron a mí de chico son las vueltas de la vida hicieron que corriendo parte de la paga, porque esto es Argentina, ¿no? Era por medio de la indumentaria, que no me faltara la indumentaria para poder hacer este deporte que uno siempre quiso y quedar marcado a fuego en todas esas necesidades que uno tuvo de chico, con el sacrificio, con el progreso, con la ambición. Es uno de los valores más grandes que siento que nos dio el atletismo en sí. Lo que decía vos o sea, si a Antonio le pasaba lo mismo a mí, yo cuando arranqué mi pueblo, mi meta era conocer toda la provincia de Entre Ríos, gracias al atletismo, porque era la única manera que podía gratis conocer. O sea, mi meta era esa, después conocer el país, con los campeonatos nacionales, conocer Sudamérica, conocer el mundo. O sea, hacía atletismo en principio con esa mentalidad de conocer lugares diferentes. Y bueno, hoy te veo, Luis, y la verdad que me vienen buenos recuerdos de esos momentos, ¿no? De los inicios. Luego con Oscar en el Club Loñandúes, porque fueron los momentos más difíciles, viajar a dedo, muchas veces dormir en lugares que por ahí uno no quería, pero bueno, lo hacía con pasión, con ganas. Estamos con Gustavo Montes, creador de Factor Running Radio y uno de los periodistas que más sabe de atletismo argentino y mundial. Con él vamos a charlar sobre estos tres grandes monstruos. ¿Cómo confluyen estos tres atletas? Sí, básicamente, primero por el amor a la pista y segundo, si bien hay un tema generacional, ¿no? Antonio Silio y Luis Migueles son de la misma generación, 65 y 66. Oscar Cortines, que es 73, creció admirándolos a ellos y admirando todo lo que hicieron por el atletismo argentino, nacional y también cruzando el charco, en este caso ya afincados en España. ¿Cuáles son los logros más salientes de cada uno? Si me voy a Luis Migueles, en el año 84 estuvo primero en el ranking mundial juvenil. O sea, estamos hablando de que eso después nunca más se volvió a repetir aquí en Argentina. Primero en el top. Si vamos a Oscar Cortines estuvo en el puesto 5, o entre los mejores 5 juveniles del mundo, con esta posición misma en el año 92 en Seúl. Y si nos vamos a Antonio Fabián Silio, indefectiblemente nos vamos a Newcastle, 1992, donde se consagra subcampeón mundial en media maratón. ¿Ya los habías visto ganar alguna de las carreras más importantes del mundo? Ahora te vamos a mostrar cómo alcanzar el sitial de héroes en el atletismo argentino. El Indio Cortines, la Pantera Migueles y Antonio Silio en este especial de Buenos Aires en Carrera. En la historia del atletismo hay corredores que llegaron muy lejos. Hoy te contamos la de tres hombres fundamentales en la historia del running. Una charla íntima que no te podés perder. Si te gusta correr, no te la vas a olvidar. Oscar Cortines, Luis Migueles y Antonio Silio, juntos para Buenos Aires en Carrera. Yo para irme a España lo que hice fue, medio que me peleé con mi entrenador porque ya está, como que no tenía mucha ganas de estar en seguir viviendo en Argentina. Sí, quería probar otra cosa y yo vendí todas mis cosas. O sea, tenía una videocasetera, en esa época el televisor color, hasta el cinto de pesa. Y me fui a Madrid. Y no sé si mucha gente haría eso ahora. Y Antonio, no sé. Creo que eso al corredor de acá medio como que se le ha perdido, ¿no? Esa de querer
buscar otro rumbo para mejorar, ¿no? Es como que... Te conforman con poco. Se conforman con ganar en Argentina, ¿no? Sí. O ganar a los rivales que lo ves todos los fines de semana. Lo bueno siempre es correr con atletas diferentes y es la adrenalina de encontrarte con corredores de otros países que no saben cómo estás en la parte táctica y en la parte si son mejores que uno o no, ¿no? Entonces ahí está la mejora también, ¿no? Sí, siempre digo una frase que en Madrid me pasaba, que era una carrera para comer, una para alquilar y otra para ahorrar, ¿sí? Era más o menos lo que decíamos. Yo empecé un año antes que Antonio y fuimos un año al Sudamericano, al campeonato argentino de menores de Chaco, ¿no? Pasó algo raro, yo ya tenía marca en 3.000 metros, porque corría 3.000 y 1.500, y Antonio no. Entonces corremos las series de 3.000, yo voy en la serie A porque tenía marca y Antonio en la B porque no tenía. Gano mi serie con 9.02, le saqué creo que 150 metros el segundo, ya me daba como campeón nacional. Larga en la serie B, larga Antonio y hace 8.58, creo que era, ¿sí? También le sacó casi 200 metros el segundo y fue una cosa, a ver, para mí una sorpresa porque nadie lo conocía Antonio, pero ahí demostró de que la calidad que tenía, que era más fondista que yo, porque el otro día yo gano el 1500. Ganaste los 1500, yo quedé tercero. Quedaste tercero, sí, hice récord argentino 1500, creo que 4.043. Estoy hablando de marcas en pista de carbonilla, ¿sí? Sí. Pero bueno, ahí Antonio demostró de que la calidad que tenía, o sea, se sabía que tenía futuro, porque una persona que de no haber corrido nunca nada, bajar de 9 minutos los 3.000 metros en una pista de tierra, son valores que no muchos los pueden hacer ahora. Seguramente la humildad de estos tres próceres del atletismo tiene que ver con que nunca olvidaron sus orígenes. Para mí mi sueño era que alguien me diera bolilla y quisiera pasarme un plan de entrenamiento. Mi sueño era estar con los ñandúes o conocer el CENAR. Nunca me olvido que la primera vez que viajé al CENAR salí a trotar a Palermo porque no conocía Palermo. Había llegado colándome en el tren y demás, llego al CENAR y me fui con la entrada en calor a hacer por los lagos de Palermo y yo vengo de Morón. Y cuando me mató el inconsciente, pero la primer fuente que vi con agüita, me tiré de palomita en la fuente y seguí trotando como si fuera una pileta, porque yo pileta no conocía. Entre ellos hay un punto de contacto que los marcó a todos, porque estos tres grandes del atletismo tuvieron que encarar una etapa de búsqueda fuera del país para tener mejores resultados y poder vivir del atletismo. Y en todos los casos fue muy difícil. Bueno, mi viaje a España fue, no me olvido más, el 2 de abril de 1989. Me acuerdo cuando aterricé en Madrid, prácticamente no conocía a nadie, ningún atleta, ningún entrenador. Nada. Así que empezamos ahí a hacer contacto, buscar carrera. Me acuerdo que fui a correr una carrera de 10 kilómetros donde nos regalaron un jamón. Ahí ya teníamos un poco para comer. Vivíamos de pensiones a ver cuál era la más barata hasta que encontramos ¿La de Moncloa? En Moncloa, ahí en Puerto Meñe. Sí. Y bueno, fueron los comienzos un poco difíciles, pero luego al poco tiempo corrí un 5000 ahí en la Blume y de ahí ya me contrataron para el Club Larios, cual tuve muchos años. Y ahí es como que se me abrieron las puertas y ya las cosas cambiaron, ¿no? Ya teníamos casa, nos pagaban ahí por competir. Y bueno, yo creo que de ahí prácticamente ya fue otra vida para mí. Por eso yo digo siempre de que hay que tener suerte también. Hay que tener un poco de suerte, sí, y buscarla también, ¿no? La gran frase del maestro de Vicenzo: mientras más entreno, más suerte tengo. Claro. La realidad pasa por ese lado, más entrenaba, más después la gente, los fiacas dicen qué suerte que tenés. Pero claro, el sacrificio no se ve. Siempre, en el caso personal, cuando yo me inicio y empiezo a participar de los nacionales, ya tanto vos, ambos dos eran ídolos. Para mí eran los ídolos porque yo los leía en revistas que andaban por Checoslovaquia, por España, por Francia. Así fue que
a fines de los 90, cuando decido preparar mi primer maratón en contra de hasta mi gran maestro, nuestro maestro Manolo, porque claro, yo era un pibe en el cual de no tener nada, el deporte mal que mal, yo llegaba a mi casa, vivía con mis viejos todavía, entonces yo comía, la preocupación mía era a dónde me voy de joda el fin de semana. Entonces cuando decido correr un maratón, Manolo me dijo, vos no vas a andar en maratón porque la verdad es que sos muy responsable, no te gusta la joda y la verdad es que para ser un maratonista hay que tener una conducta. No faltó que me dijera eso para pasar a ser un vuelco de campana, empezar a entrenar, cuidarme a contra de todo el mundo. Bueno, mi debut en maratón fue más que promisorio y así fue que yo decía, mi sueño era ir a Europa. ¿Quién me recibió con los brazos abiertos en Europa? Antonio con toda su familia, hermosa familia, donde claro, yo no sabía nada, no entendía nada, pero Antonio es el que abrió las puertas de Europa a todos los otros atletas que seguimos. Nos enseñó en qué consistía un manager, en qué consistía ir a una competencia y que conociera nada, de parte de Silio, decían, de parte de Antonio. Y Antonio es una eminencia en el atletismo del mundo, no solo en Argentina. Hace un rato en el café previo hablábamos de la experiencia que me tocó en Rotterdam, sentarme en un café y hablar con Brahim Butayev, una eminencia del fondo en el mundo, y recordar a Antonio y sacarse el sombrero, ponerse de pie, se me pone la piel de gallina, ponerse de pie y decir qué hermoso atleta que tuvieron ustedes en los 90. La verdad que después cuando decido regresarme a la Argentina, creo que me tocó comprobar una de las ingratitudes que tiene el deporte en general, pero a mí me tocó comprobar la del atletismo. Brahim Butayev me dijo muy bien, ¿sabes por qué se ha retirado Antonio? Antonio se retiró del atletismo por lo ingrato que es el deporte. Hay atletas que no pueden correr como corren, pero toman atajos. Esas fueron las palabras que me dijo en el inglés que yo entendí y en el poco castellano que tenía él. Sí. Es muy importante lo que acabamos de escuchar del Indio Cortines, porque ellos lograron lo que lograron sin entrar en el dopaje. ¿Cómo se hace para no entrar en ese sistema? Bueno, primero por una decisión personal de... Ellos son atletas muy sufridos. Se van, están solos en España, fueron, como se dice, una mano atrás y otra adelante. Y esto los fortaleció de alguna forma, porque yo no tengo dudas de que si ellos hubiesen sido parte de ese sistema que es muy cruel, hubiesen obtenido muchos más logros. Esto es lo que los hace quizás más grandes todavía. Además, ellos se fueron en un punto maltratados de su pueblo, no fueron profetas en su tierra, triunfaron y volvieron. Esto también los une. Sí, porque tienen un hilo común. Orígenes humildes los tres. El atletismo aquí, francamente, no estaba profundizado. Eran locos que corrían y sumaban kilómetros y entrenaban en campos arados, el caso de Antonio Silio, entrenaban en una plaza, el caso de Luis Migueles. Luis Migueles hace 1:47, que es el vigente récord juvenil, entrenando en una plaza. Yo creo que los orígenes humildes, el origen humilde, mejor dicho, de los tres en este caso en cuestión, es lo que los salva o ofició de escudo ante la tentación misma. Y de esto también nos habla la Pantera Migueles. Mirá. Cuando gané el Sudamericano en Colombia de juveniles, obviamente vuelvo a Seiza, de Seiza micro a Paraná, y yo iba al colegio en un pueblo que se llama General Campo, a 15 kilómetros de San Salvador, que era mi pueblo. Y cuando llego, me van a esperar al colectivo, no había autobomba, pero bueno, me llevan en un auto, yo no quería saber nada, yo quería llegar a mi casa y esconderme por el pueblo. Recorrida como en caravana, como, no sé, el héroe. ¿Te imaginas para nosotros, bueno, que debe pasar desde un pueblo de la nada, de, no sé, de 12.000 habitantes, ser campeón sudamericano era lo máximo. Pero lo más gracioso no solo fue la caravana, sino que se suspendieron las clases donde iba antes en mi pueblo y en el pueblo vecino el otro día. O sea que fue una cosa, a ver... Esperaban más campeón entonces para tener el día libre. El día libre, los pibes, o sea, decía, bueno, ¿cuándo vas a correr otra vez? Pero... Esa fue mi vuelta triunfal viviendo en San Salvador y yendo a un viaje afuera, ¿no?
cuando yo regresaba de España, era la admiración de que podía haber mejorado, que te fuiste del país, que conociste ciertos lugares, que por ahí esos amigos nunca lo podían hacer o nunca lo pudieron hacer en su vida, ¿no? Entonces uno a través del deporte también nos dio esa posibilidad de conocer otras culturas. Y hoy en día vuelvo seguido a Nogoyá, cuando puedo me largo y me voy a descansar a mi ciudad. Y yo creo que, bueno, yo me siento reconfortado de la admiración que tiene a uno de haber destacado en un deporte que quizás en Argentina no era tan conocido. Yo digo siempre, uno no es profeta en su tierra, ¿no? Argentina prácticamente en los momentos que corríamos nosotros éramos 100, 200 corredores. Te estoy hablando de carreras de 10 kilómetros, de 5 kilómetros, hoy corren 20.000. Uno era un loco que corría, ¿no? Yo me acuerdo, diferente a tus padres, que vos me decías que te apoyaban mucho, al principio mi padre me decía, anda a trabajar, con esto no vas a ganar nada. ¿Qué pasó cuando volviste a Nogoyá después de haber sido subcampeón del mundo? ¿Vos volviste o te quedaste en Madrid mucho tiempo después de eso? Yo venía solamente esporádicamente una vez al año, 2 veces, en esos momentos, los primeros años. Se hacía muy difícil venir, ¿no? Era muy caro. Me acuerdo que el primer viaje que hicimos, perdí el viaje de regreso, ¿no? Para mí era perder medio pasaje, era casi pegarme un tiro, porque económicamente era mucho dinero, pero bueno, después sí fui viniendo a Argentina 2 veces, 3 veces al año, y me acuerdo cuando yo salí subcampeón del mundo, sí, ahí la gente me recibió en Nogoyá con aplausos. ¿Autobomba? Autobomba también, que es típico, ¿no? Del interior. Del interior, eso es verdad. No sé si por ahí... en Morón. En mi caso fue muy particular, o puedo tener 2 o 3 anécdotas muy cómicas, donde mi sueño era conocer al Senar, que ya lo comenté, pero en una de esas idas y vueltas de Antonio, me acuerdo que Antonio había traído unas calzas del Larios turquesas con violeta. Sí. Ajá. Claro, yo vengo de un barrio donde esas cosas no se ven ni en las películas. Sí. Y yo orgullosamente vuelvo al barrio y me pongo esas calzas y salí a entrenar, a hacer saltabilidad, ejercicio. Y claro, era un androide, las cosas que me gritaban. Y yo era un fideo flaquito, me las comía, hasta que, bueno, los años y las vueltas de la vida tuve que... O sea, ya habían resultados, el Mundial Juvenil. ¿Te acostumbraste a llevar esa calza? No, ya los gritos uno se los trataba de fumar, pero la realidad es que el punto de inflexión en el barrio, si bien no tuve autobomba ni mucho menos, el punto de inflexión sí se dio cuando clasifiqué a los Juegos Olímpicos. Cuando clasifiqué, creo que fue cambiando también la prensa a lo largo de los años. Los Juegos Olímpicos en mi caso fueron en el 2000. Estabas expuesto todos los días en los medios y claro, yo en su momento era todo el mundo me gritaba hasta horas antes de la exposición de los Juegos Olímpicos, Vago, anda a laburar. Desde el momento que empezaba la exposición de los Juegos, ídolo en el barrio, ídolo, chicos que me corrían, yo no me puedo olvidar y se me pone la piel de gallina, porque era un lugar donde había coche robado, basural, todo, que yo iba corriendo a los 2 o 3 kilómetros de mi casa y todos los chicos iban saliendo de las casas y iban tratando conmigo como Rocky. Exactamente. Esa fue como si fuera un punto de inflexión en cuanto a lo que fue, porque en Buenos Aires no tiene quizás el impacto, acá es fútbol, y si queda tiempo, fútbol también. Sí, por eso nosotros que en Madrid te televisaban los torneos, por eso nosotros creo que nos conocían más en Madrid que en Argentina. A mí yo hacía mucho de liebre en Madrid, entonces el que hace de liebre en un 1500, en la tele obviamente siempre. Vas adelante, o sea, siempre. Y la amiga de Antonio de la pensión como premio, porque salía a la tele, por ahí no me cobraba un mes. Para mí era como hacía Antonio, como las zapatillas tuyas, era un mes que no me cobraba, era un regalo del cielo. Evidentemente el esfuerzo por triunfar fue tremendo.
y lo logran solos. Y esto queda bien claro cuando vuelven al barrio. Sí, así es. Vivían pensando en atletismo, solamente estaban enfocados en eso. Por eso que todo ese sacrificio se vio francamente, fue muy positivo el reconocimiento que recibieron aquí, tanto el Indio Cortines, la Pantera Migueles o Antonio Fabián Silio en su Nogoyá querida. Estos tres grandes monstruos del atletismo se juntan por primera vez para Buenos Aires en carrera. En el próximo bloque te van a contar los tres sus grandes sensaciones al correr. Créeme, te vas a sorprender. Seguro muchas veces pensaste en eso que sentís cuando corres. ¿Por qué corres? Eso mismo que sentís vos lo sienten los profesionales. Tres de los atletas más importantes de la historia de nuestro país te lo cuentan en este especial de Buenos Aires en carrera. Salir a correr y sentir el vientito en la cara, se me vuelve a poner la piel de gallina porque me encanta. Es lo más lindo que te puede pasar porque no es más ni menos que retrotraerte y pensar para atrás todos los que dijeron en el colegio, este que dice que corre, este no va a correr maratón, este no lo va a poder lograr. Y mirar para atrás y que todos esos objetivos o palos en la rueda que nos fueron poniendo no fueron palos, sino que fueron incentivos o mojadas en la oreja para reaccionar y nosotros redoblar la apuesta. Vos contabas, Luis, que en tu primera perdiste y abandonaste y te quedaste caliente como una brasa para volver a retrucar y después ser el gran Luis Migueles. Creo que estas sensaciones que nosotros tenemos no me hacen ni más ni menos que recordar una de las frases que escuché de un gran amigo, que todo trabajo hecho con pasión está condenado al éxito. Nosotros no nos dimos cuenta nunca que correr iba a ser nuestro trabajo. A mí no me gustaba correr, lo digo así, a mí me llevaba un poco el arrastre. Me acuerdo, la segunda carrera fue que lo vimos en Chaco, ahí en el Nacional de Menores. Mi entrenador me amenazaba, me decía, mirá, si no vas a correr, te mando a rendir en diciembre y en marzo, y lo hacía un poco como una obligación, ¿no? Pero luego me fue empezando a gustar. Y todo lo que hice durante más de 30 años, hoy en día lo he dejado. Competir, uno llega a su punto máximo, 38 o 39 años, ya dije, bueno, ya mi techo ya pasó, ¿no? Entonces uno tiene que ir pensando en hacer otras cosas. En el caso mío, en la parte de organizador de eventos deportivos, de estar en las maratones. Y salgo a correr cuando puedo, casi todos los días. 40, 50 minutos me hago todos los días, pero una sensación de estar bien uno mismo, de salir por los parques, disfrutar de la naturaleza. Se te vienen miles de cosas de pensamiento, hasta cosas del trabajo que uno quiere hacer. Y yo creo que es un poco el momento del disfrute del día, ¿no? De sentirse libre. Y esa sensación, bueno, yo creo que la puede decir aquel que lo ha experimentado y el que la ha vivido, ¿no? Yo esto del correr yo siempre digo que me gustaría hacerlo hasta que me muera, ¿no? Yo dejé de correr porque antes los Panamericanos de Mar del Plata. Mar del Plata sí, en el 90. 2 semanas antes no se me cortó el tendón de Aquiles, se me empezó a deshidrar, me tuvieron que operar. Un mes con muleta, de no hacer nada, fui a los Panamericanos a verlo en muletas. Yo al principio quería caminar, después dije, bueno, si puedo trotar mejor. O sea, no me quedé con la sensación, no puedo correr más, una frustración, ¿sí? O sea, así cuando dije, bueno, no puedo correr más, no puedo competir más, porque ya cuando quise volver las ganas no era la misma. O sea, las ganas de ya como que... Eso dije, bueno, si no tengo la misma voluntad para entrenar que tenía antes, no tenía sentido hacerlo. Y ahora es parte de mi trabajo correr o hacer correr a la gente, pero a mí me pasa una cosa que, o sea, durante la semana, si puedo, corro con mis alumnos, pero lo que yo no negocio nada es el sábado. El sábado es el día del fondo largo o las cuestas que hacemos con mi grupo, y a mí es como que terminar de correr esos 15 kilómetros, 20, al ritmo que sea, me cambia la vida. O sea, soy otra persona después de haberlo corrido.
Yo creo que eso es la sensación que por ahí sentimos todo lo que corremos, pero también lo sienten los aficionados. Me parece que todas las personas que nosotros entrenábamos o que corren, después de hacer ese entrenamiento, le cambia la vida. Mira, pasa algo con mi mujer. He logrado que mi mujer empiece a correr lunes y miércoles y yo noto que también le cambió un poco la vida o poco lo que le pasa después de correr. Puede estar cansada por el trabajo, puede estar un montón de cosas, pero al correr, aunque sea 20 minutos, a esa persona le cambia la vida, así como a nosotros nos cambiaba también. ¿Cuáles fueron para vos los triunfos más importantes? Y de la Pantera Migueles, el primer gran triunfo de él, aparte por cómo se sucedió la carrera, fue el Sudamericano de Colombia, ¿sí? De Oscar Cortines, su primer maratón creo que tiene un condimento especial, la edad. Él no tenía edad para poder correr maratón. ¿Por qué? Y porque en el tiempo de él, estando Toribio Gutiérrez, estando el tucumano Juárez, eran personas maduras a la hora de encarar la distancia de Filípides. Cortines era un chico que venía de correr muy bien en la pista, de tener condiciones de sobra y aparte tener la oposición del círculo íntimo y de la crítica ya. Él era conocido y ¿por qué ya correr la distancia de 42 omitiendo la pista? Este aire de revancha que lo caracteriza por completo a Oscar Cortines fue demostrarle con sus 2 horas 15 que no solamente que era su distancia, sino también que tenía mucha tela que cortar en la misma. Y el caso de Antonio recibe en este país lo que usualmente reciben los atletas, desprecio. En este momento feo para Antonio, de desengaño, de tristeza, recibe la propuesta de correr el maratón de Hamburgo, solamente con el volumen que estaba manejando para 10.000 metros. Aceptó, y no solamente que aceptó, no solamente que bajó las 2 horas 10, 2:9:57 fue su marca, sino que se adjudicó un maratón que no es Majors, pero es de los más importantes a nivel mundial. Yo tengo 2 etapas dentro de mi carrera deportiva, la premaratoniana y la maratoniana en sí. Creo que la maratoniana fue la que más alegrías me terminó dando. No faltó que me dijeran que no lo iba a lograr para ponerle más énfasis, más profesionalismo, más responsabilidad y poder llevarme a todos los lugares donde soñé. Creo que mi primer maratón me marcó muchísimo y tengo una foto, es más, el logo del grupo mío de entrenamiento es la silueta de la llegada cruzando el arco en mi primer maratón. Por todo lo que significaba de los que no creían y agradeciendo a todos los que me apoyaron. Y si tuviera que decir una frustración, desgraciadamente tengo muchas, porque la carrera deportiva no se hace solo de éxitos, se hace más de derrotas que de éxitos en sí. Para mí el mayor triunfo, tiene que haber alguno importante. Sí, el mayor triunfo para mí fueron 2. Uno el subcampeonato del mundo de media maratón y otra, que lo conté muy poco, cuando yo me vine a competir a los Juegos Panamericanos de Mar del Plata, que prácticamente hacía un año que estaba fuera del país, y había beca en ese momento, beca, no sé, de la Nación, no sé cuánto era. Yo tenía acumulado, me acuerdo, un año y algo, prácticamente toda la beca que tenía que pagar. Cuando llego a cobrar la beca, dice, no hay más dinero. El día antes de correr los 5.000 metros panamericanos, ¿no? ¿Y cómo va a ser? Y bueno, por lo menos me van a reconocer el pasaje que me vine de España. Tampoco hay dinero. Dice, anda a hablar, no sé, con tal persona a Chapalmalal a ver si te soluciona el problema. Fui esa misma noche. Antes de correr. Antes de correr, la noche antes de correr. Y me dice, yo no puedo hacer nada. Dice, tenés que ir a hablar de nuevo. Y bueno, hablé con el subsecretario de Deporte y todo eso. En ese momento, tal era los nervios, la rabia que tenía encima, digo, hasta ese momento digo, no corro más por Argentina. Pero digo yo, por 3 o 4 tampoco puedo pensar de esa manera. Al otro día corrí, hice 3 o 4 vueltas y abandoné. Me acuerdo que había una carpa en la 100 metros, me fui y me puse a llorar ahí, de impotencia. Pero yo digo siempre que uno tiene revancha en la vida. Me fui a España, digo, bueno, me voy, allá nadie me va a preguntar nada.
me llama el manager, me dice, está la maratón de Hamburgo en Alemania, ¿querés ir a correr? Yo ni preparado estaba para correr maratón, nada. Y eso fue a los 3 semanas, fui en Hamburgo, gané la maratón, hice récord de circuito, creo que había un plus de $10.000 por el récord de circuito solamente. Y para mí eso, digo, sin querer, fue una revancha de los problemas que había tenido anteriormente. En tantos años de competir, creo que uno tiene muchos buenos triunfos y buenas derrotas, ¿no? Pero para mí, el primer sudamericano de Colombia, de Medellín, fue el primer viaje afuera del país. Pero yo lo valoro más porque, te imaginás, como nosotros vivimos de un pueblo, yo entrenaba en la plaza de mi pueblo, o sea, no tenía pista sintética. Y para mí salir campeón sudamericano de 800 y 1500 entrenando en la plaza de un pueblo era como lo máximo, ¿sí? Porque después logré mejores resultados, pero tenía mejores condiciones. Creo que lo que se valoraba ahí era... ¿De dónde había salido? De dónde había salido, por eso uno tiene que mirar a veces de dónde viene, ¿no? Yo se lo digo a los chicos desde ahora, ¿no? De que hay que mirar de dónde uno viene y ver lo que le estamos ofreciendo ahora y para que eso sea más valorado, ¿no? Eso fue como... Ese triunfo en el sudamericano me permitió venir a entrenar al CENAR, vivir en Buenos Aires, fue como un punto de partida. Y después derrota pero que para demostrar como uno estaba enfocado, o sea, el sudamericano de Chile, creo que 85 fue, se hizo un selectivo un mes antes del sudamericano. Entonces el primer selectivo yo digo, bueno, si uno quiere correr dentro de un mes, no puede estar acortando la preparación un mes antes. Digo, yo voy a correr con lo que tengo ahora, entrenando normal, y que pase lo que pase. Me acuerdo que corro el 800 y salgo cuarto. O sea, te imaginás, venía siendo el mejor, salir cuarto, para el entorno o para la gente era como una frustración, pero para mí era una derrota, total. Un fracaso para el resto, pero para mí era como una derrota, pero yo sabía que estaba preparado para el segundo selectivo. O sea, y ahí uno se da cuenta cuando está enfocado, no te tiene que importar lo que opinan los demás o lo que piensen los demás, los de afuera, ¿no? O sea, mi entrenador, yo sabíamos que estábamos preparando cierta meta y me acuerdo que el segundo selectivo dije, bueno, acá voy con todo. Yo tenía 1.47.8, creo que era el récord argentino, y ese día en Santa Fe hago 1.47.7. ¿Sí? Dije, chao, o sea, me importaba hasta cierta manera lo que opinaban los demás, pero eso me hizo, haber perdido con atletas locales, me hizo más fuerte para prepararme mucho mejor. Y no solo eso, ganar el selectivo, después ganar el sudamericano de Chile con récord argentino. O sea, como esa derrota, un poco... Yo sabía que podía pasar, pero en vez de tirarme más abajo, me hizo más fuerte. Fueron y son 3 grandes que nos enseñaron con triunfos por qué correr. Alguna vez se cruzaron en las pistas compitiendo. Hoy son 3 grandes amigos. Cuando Gustavo se enteró de la realización de este programa, enseguida nos confirmó. Tener a 3 de los atletas más grandes de la Argentina dando su testimonio es algo realmente histórico para nosotros. Estamos hablando de gente que realmente trilló un camino, lo dejó marcado para otras generaciones, sin embargo no fue aprovechado. Y máxime si se trata de Antonio Silio, que Antonio Silio, cualquier ranking mundial que uno miraba, estaba en el top 15. Algo, pensar hoy en 10.000 metros que un argentino esté en el top 15 a nivel mundial, con africanos, con todo, es básicamente imposible hoy en día por cómo está la realidad del atletismo argentino. Esto no se genera de un día para otro, esto se genera por generaciones de trabajo. Y si esas generaciones no sembraron, lamentablemente no se va a poder cosechar lo que lograron estas 3 personas que realmente han sacrificado su vida en pos del atletismo. Estos 3 íconos del atletismo también nos dan su visión. Mirá. El deporte tiene que ser una herramienta para mejorar lo que uno busca, ¿no? En este caso sería una carrera universitaria o defenderse la vida el día de mañana, ¿no? Sí, o una profesión. Creo que el deporte, uno siempre dice que los valores que a mí me dio el deporte son los mismos valores que uno traspola a la vida misma.
sacrificio, responsabilidad, compañerismo, presentismo, ambición de progreso, la capacidad de mejorarse día a día, juntarse con la gente que es mucho mejor a uno se va a morir aprendiendo. Entonces, esos valores que nos da el deporte, ni que hablar la agenda, ¿no? Sí, porque el tema ahora, cuando hablábamos del semillero, es cómo los chicos han perdido todo ese no digo todos, pero el mayor problema que tenemos es que los chicos, o sea, yo lo hablo como ahora entrenador yo trabajo en la federación y soy responsable del área de medio fondo y fondo de juveniles, ¿sí? Y entreno medio fondista, básicamente, o sea, correr de 400 hasta 3.000, 5.000 puedo. Pero en la pista me dedico más a lo que era lo mío. Pero si yo veo el sacrificio que hacíamos nosotros, lo que hicimos, yo tenía un caso de un chico que era el mejor corredor de 800 de menores, tremendo potencial, y el año pasado me dice que este año se lo quería tomar muy tranquilo porque no se quería sacrificar, ¿sí? Entonces le digo, el deporte de alto rendimiento y las grandes marcas se logran con sacrificio, ¿sí? Y, o sea, si esa persona no estaba dispuesta a sacrificarse, imposible que sea un gran atleta. Ahora hay mucho más dinero y mucho más beca que en nuestra época, ¿sí? O sea, el que tiene buen rendimiento, el dinero está, ¿sí? Lo que nos falta ahora es conseguir la gente para ejecutar esos programas. O sea, tenemos, cosa extraña, tenemos mucho más pistas, mucho más dinero, mucho más entrenadores, quizás más capacitados a veces ahora, pero no logramos tener más cantidad de corredores, ¿sí? Yo trabajo con Nike en un grupo para chicos y se me hace difícil juntar mucha cantidad en Capital Federal porque depende mucho de que los padres traigan a los chicos a entrenar, ¿sí? Porque si son de 14, 15 años, a veces en la Capital Federal se complica mucho manejarse solo, ¿sí? Entonces depende mucho lo que nos pasa en el interior. En el interior todo el mundo va caminando en bicicleta y es mucho más fácil hacer. Pero por ahí, en el interior lo que tenemos el problema es que por ahí no tenemos pistas, no tenemos entrenadores capacitados y nos cuesta, no tenemos los medios para viajar a competir, ¿sí? Entonces como que estamos en dos cosas, o sea, en Capital Federal por ahí tenemos todos los medios, pero nos faltan los atletas, ¿sí? Y en el interior quizás tengamos mucho más atleta y un poco menos de medios. Ellos hablan del bache que se produce entre sus logros y lo que viene, y también de cómo el running debería nutrir al atletismo, y también los aportes económicos. ¿Cómo lo ves vos? Por un lado, se necesita el compromiso de una generación hacia un objetivo, y por el otro, desde la parte dirigencial, marcar el camino. Yo creo que por ahí pasa la cosa, por el fuego interior, por la sed de revancha, que está muy bien marcado en todo esto. La sed de revancha de 3 personas que realmente le fue adverso su pasado y que de repente lo usaron para poder conquistar cosas, superar marcas y demás. Eso falta hoy en día, pero también falta el apoyo dirigencial. El running es un fenómeno de masas que produce muchísimo dinero, hoy en día a nivel mundial, a nivel global, produce muchísimo dinero. Pero aquí en Argentina, que también produce mucho dinero, no existe un enlace cierto entre el fenómeno del running y el atletismo, que son dos cosas totalmente distintas. Así se despidieron de este encuentro histórico el Indio Cortines, Luis Migueles y Antonio Silio, que alguna vez se negó a representar a España por ser argentino. Si tengo que tratar de resumir lo que significan ambos dos para mí, Luis y Antonio son mis dos ídolos en los cuales uno se reflejó cuando quería ser un gran atleta. Y tengo el orgullo de decir que ambos dos son tan consecuentes en la vida como lo fueron en su atletismo. Con tanta veleta dando vueltas, creo que orgullosamente puedo decir que soy amigo de ustedes, así que gracias por permitir ser su amigo. Antonio. Bueno, yo como lo dije al principio, los dos fueron referentes para mí también. Como digo, Luis en mis comienzos, cuando empecé en Entre Ríos, era una persona por ahí a seguir, a batir también muchas veces, ¿no? Porque es lo que digo siempre, que es lo que uno hace que mejore. Era tan competitivo también.
en todo. Cuando yo más o menos también iba dejando, me venía pinchando un poco Oscar, así que nunca me podía quedar tranquilo, ¿viste? Y bueno, en este lindo deporte, el atletismo, yo creo que lo que más valoro es haber conocido a grandes atletas y sobre todo la parte humana, porque lo que queda, yo creo que la amistad, lo que compartió en los viajes, y bueno, uno en la vida nunca deja de aprender. Así que al final terminé siendo el ídolo de los dos. No, bueno, no sé si soy el ídolo de... A ver, uno hace el deporte de la mejor manera y, bueno, si lo tomo como ejemplo, y espero que sea un ejemplo bueno, el indio empezó un poco más que nosotros, casi estamos terminando, o sea, mucho más joven que nosotros. Pero bueno, siempre admiraba la maratón de Buenos Aires, creo que era siempre, o la media maratón, yo esperaba siempre, bueno, era como mi candidato siempre a seguir. Siempre demostró que estaba presente para correr por la maratón de Buenos Aires, eso me parece que un gran valor. Y Antonio, bueno, que Antonio empezamos juntos, rivales, creo que en la pista o en la calle. Después que uno tomaron caminos diferentes, él se fue un poco para la distancia más arriba, para mí mucho mejor. Yo me vine más para abajo, pero bueno, así como le agradezco a los dos las palabras, yo siempre sentí admiración cuando fui a Madrid, verlo correr a Antonio por la tele, sabiendo plantar cara a cara con los mejores del mundo, y lo que uno valora es que uno lo ve como un gran atleta, pero sabe de dónde viene. O sea, los dos venimos del interior, de familias humildes, pero bueno, dejamos todo por nuestro deporte, por nuestra pasión, y bueno, y reencontrarnos después de mucho tiempo y recordar nuestras duras batallas, creo que a mí me llena de orgullo la amistad que tenemos. O sea, con el indio yo lo veo más, trabajamos al lado. Hacemos el mismo laburo, no nos perjudicamos. Bueno, Antonio, te veo poco porque vivís en Madrid, pero bueno, para mí es un honor, un gusto haberlos tenido acá. Estamos todos muy emocionados y agradecidos, porque cuando pase el tiempo, tanto vos como nosotros, nos vamos a dar cuenta que acabamos de asistir a un encuentro histórico en el atletismo argentino. Por eso también queremos agradecerle a Gustavo Montes su aporte en este especial, Los Tres Atletas, en el programa de la capital sudamericana del running. Informó para toda la galaxia Daniel Campomenosi, Canal de la Ciudad, Buenos Aires, Argentina.